Me llamo Amparo Martínez, pertenecía al Movimiento Democrático de Mujeres desde 1972-73 y mi trabajo lo desarrollé en la Asociación de Vecinos en un primer momento del barrio Riols y después en la cooperativa de mujeres que montamos cuando nos los cerraron. El trabajo que hacíamos en el Movimiento Democrático de Mujeres era un trabajo de dos vertientes, según lo entiendo yo. Una era la lucha general por las libertades porque estábamos en una dictadura y la otra por los derechos de las mujeres específicamente. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, lo hacíamos con mucha imaginación y yo creo que con mucho valor por parte de toda la gente que en aquel momento luchaba por las libertades en España. Lo hacíamos desde las asociaciones de vecinos, en este caso, la Secretaría de la Mujer, montamos una Secretaría de la Mujer. Desde la Secretaría de la Mujer organizábamos charlas propias sobre la carestía de la vida, guarderías, derecho a la sexualidad, divorcio, aborto, porque claro, esto se tiene que meter en el contexto de que cuando nosotros hacíamos eso, para abrir una cuenta en el banco tenías que pedir permiso al marido, quiero decir, claro, visto ahora, en 2014 parece que estamos contando en batallitas, pero esto es la pura realidad de España y de la mujer en España. Es decir, tenían que autorizar tu padre para que te casaras, tenía que autorizarte tu marido para que abrieras una cuenta en el banco o para cerrarla, y desde luego el mundo del trabajo estaba vetado a las mujeres porque se nos había dado el papel de cuidadoras de la familia sin más. Entonces, sacar a las mujeres en medio de una dictadura por la lucha general y por sus propias reivindicaciones no fue tarea fácil, con lo cual la imaginación que le echamos la gente que estábamos allí fue increíble y conseguimos movilizar a muchas mujeres. Yo en concreto, mi pertenencia tenía una doble militancia, yo militaba en el PC y a la misma vez era miembro del Movimiento Democrático de Mujeres, pero a nuestra vocalía venía gente sin ninguna inscripción política, gente del MC, gente de la Liga, es decir, gente de la resistencia a la dictadura en la clandestinidad y gente normal y corriente. Y mujeres amas de casa que se acercaban primero con mucho miedo, pero como luego hablábamos de conseguir escuelas, conseguir guarderías, conseguir trabajo, que tuvieran los mismos derechos a nivel de legislación, que la educación no fuera sexista respecto a la mujer, como se daba en los colegios, pues se sentían motivadas y venían, ¿no? En el barrio de Riols en concreto llevamos luchas, yo creo que muy importantes y muy masivas. Las generales, hicimos campañas sobre la carestía de la vida, que eso era la lucha general, por las libertades, y luego propias nuestras por el derecho al aborto, de hecho tuvimos detenciones por eso, derecho al divorcio, legislación igualitaria, trabajo igual, salario igual. De alguna forma lo que hacíamos era concienciar a la mujer de que en casa no hacía nada y segundo, que tenía reivindicaciones propias más allá de acabar con la dictadura, ¿no? Tuvimos un punto negro que hubo muertos, nanos muertos en un semáforo, entonces conseguimos movilizar a todo el barrio, hombres y mujeres, llegamos hasta el ayuntamiento, fue alucinante, o sea, fue muy alucinante. Luego ayudamos al barrio de Torrefiel, que tenían una lucha por el alumbrado, y fueron también luchas increíbles. Organizamos charlas de todo tipo, o sea, venía gente que a veces conectábamos con la gente del Ateneo para que nos mandaran a gente que hablara. Emi Noguera, yo recuerdo que era un médico del clínico muy concienciada que venía y daba charlas. Es decir, de alguna forma el trabajo era múltiple y muy variado y sobre todo con una inventiva increíble. Repito porque creo que eso es importante para entender qué era el Movimiento Democrático de Mujeres. Si era difícil sacar a la gente normal en los barrios, sacar a las mujeres era 7 veces más difícil. Porque tenían miedo, a veces recogías firmas y te decían, no, yo hasta que no venga mi marido y lo lea, no sé si voy a firmar, y cosas por el estilo. Entonces, cada vez que una mujer se acercaba, que no era adscrita a ninguna afiliación, era un éxito, ¿no? Y yo creo que tuvimos un papel mucho más importante de lo que se nos ha reconocido, porque un movimiento de mujeres que consigue estar en la Junta Democrática representado es haberse ganado codo a codo el puesto por estar en la oposición al franquismo siendo mujeres con nuestra propia lucha. Es decir,
Yo creo que eso es muy importante, porque un movimiento de mujeres en la asociación, pues no era un movimiento en las asociaciones de mujeres, era un movimiento con mucha garra, con mucha fuerza, con mucha inventiva, con mucha capacidad de tirar para adelante con las mujeres, y que además, como tuvimos mucho éxito en casi todos los frentes donde trabajamos, porque había en la universidad, había en el movimiento obrero, conseguimos que la oposición institucional, por decirlo de alguna forma, como podía ser la Junta Democrática, tuviéramos una representante que representaba el movimiento democrático de mujeres, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Yo podría estar hablando horas, pero creo que no se trata de que hable horas, sino que de las compañeras, o sea, que son de otros barrios, o sea, que tenemos representados por el barrio Benicalá, Barbarosa, y ahora viene una compañera, La Fonteta, San Luis, que hay compañeras que estaban en los otros barrios que te pueden contar qué hacíamos ahí. Luego había luchas que hacíamos juntas, por ejemplo, la campaña de Carestía de la Vida, es posible que todo el mundo te lo diga porque la hicimos a nivel coordinado, teníamos una coordinadora también donde nos veíamos y nos organizábamos, y teníamos un boletín. Teníamos una comisión de estudios más profundos. Yo recuerdo que, por ejemplo, una cosa que causó mucha discusión era una reivindicación muchísimo más profunda, era el trabajo que hacemos en casa. Las mujeres tiene que ser remunerado o no. Y entonces esas comisiones de estudio eran mucho más allá que la lucha por las libertades, la lucha por la coeducación, la lucha por la igualdad frente a la legislación, etc. Era ya de pensamiento de qué papel ha jugado la mujer, qué rol se nos ha dado y cuál es el que queríamos jugar. Bueno, yo soy en Carnemoya, llegué al barrio La Fonteta de San Luis, llegué en el 1970, que me casé. Bien, hay que decirlo, ¿no? Dejé la fábrica, entonces me puse en el barrio, pues llegué a un barrio que no había nada, no había más que 4 fincas allí, por el medio pasaba acequia, solo había una calle en todo el barrio, una calle larga que era la única calle que había en el barrio, lo demás era todo finca, aquí una, allá otra, y entonces pues yo llegué allí, claro, no había ni colegio, ni guardería, nada, lo que se dice nada, habían hecho 4 fincas en la huerta, ¿no? Entonces pues empezamos, una cuñada mía y yo, empezamos a hablar con las mujeres, que tenían mujeres, ya tenían hijos y no tenían colegio. Había un colegio que tenía 200 años, era un caserón que tenía arriba y abajo, que llegaba la niña hasta el 5.º curso. Y a partir del 5.º curso, su madre tenía que buscarse por ahí la vida porque no había otra cosa, ¿no? Entonces, hablando con las mujeres, pues hablando, diciendo que no había derecho, que allí tenía que haber un colegio, que estudiaban todos los niños, las niñas hasta final de EGB, normalmente en esa época se decía. Y en la calle Grabado Jordán había un colegio en un primer piso, que el piso estaba hundido. Teníamos que pasar, cuando organizamos la asociación de vecinos y fuimos a visitarlo, pues teníamos que pasar por la orilla porque el piso se hundía y allí estaba el colegio de los niños. Entonces pues eso fue una lucha de mujeres, hablamos con mujeres, íbamos casa por casa, a las tiendas, en todos los sitios donde había mujeres, ¿no? Y al final conseguimos un grupo de mujeres bastante grande en La Fonteta y allí no teníamos asociación de vecinos, la asociación de vecinos estaba en la calle Plana, pero allí había muchas mujeres que las reuníamos y acudían allí, nos reuníamos en la plaza de la iglesia, que había la iglesia, y había un parque, entonces allí nos reuníamos, quedábamos allí las mujeres y allí empezamos a hablar, que teníamos que pedir colegio, que teníamos que pedir guardería, bueno, a poquito a poco fuimos pidiendo cosas y al final las mujeres cada día las veías que venía con más gusto, que se sentía contenta, ¿no? Entonces yo pedí un poquito de ayuda porque, claro, allí no tenemos ni asociación ni nada. Yo pedí a unas compañeras, que una de ellas está aquí, Teresa, entonces hablaron, porque yo pertenecía al PC, entonces, claro, a pertenecer al PC pues tenías que estar luchando en los barrios o si era obrera en la fábrica, donde tuvieras tu tajo de trabajo, ¿no? Y entonces la asociación de vecinos enseguida la trajeron allí a La Fonteta, porque allí había un ambiente de mujeres, sobre todo mujeres. Las mujeres son las que venían cuando las convocaba y se reunía. Entonces empezamos a pedir colegios, guarderías, ambulatorios, que no había de nada, conseguimos una guardería, un ambulatorio, el hogar de ancianos, bueno, un montón de cosas. Entonces ya la asociación ya iba cambiando la actividad, ¿no? Pero todo esto tuvimos que hacer manifestaciones, porque cuando conseguimos la guardería estaba todavía el ayuntamiento franquista. Tenemos la delegada de educación era franquista, ¿no?
Entonces conseguimos, junto con la Cruz Roja, bueno, conseguimos bastantes cosas. Entonces las mujeres ya se notaban que ya iba conscientizándose, veía que moviéndose pues se conseguía cosas, ¿no? Entonces ya trasladamos a la asociación y allí empezamos las mujeres a reunirnos y pues hicimos la vocalía de mujeres, nos reuníamos las mujeres, que aquello fue una batalla, pero bueno, se consiguió, muchas mujeres vienen a la asociación y cuando ya teníamos todo irvanado, el colegio, la guardería, el ambulatorio y todo eso, pues entonces ya teníamos ya nos reuníamos como mujeres. Yo me metí en la coordinadora de barrio, de Movimiento Democrático de Mujeres. Entonces yo me coordinaba con la coordinación y venía al barrio, entonces se hacía pues eso, charlas. Pero todo esto antes, muchas manifestaciones hemos hecho en el barrio con las mujeres con sus niños, íbamos al ayuntamiento, íbamos a donde se decidiera ahí, ¿no? Entonces pues ya se organizó la vocalía de mujeres, teníamos todas las semanas teníamos una reunión de mujeres en la asociación de vecinos. Luego en la asociación de vecinos teníamos a una chica que vino, que era Teresa García, que era una estudiante, una persona con estudios. Vino Teresa, que Teresa me ayudó muchísimo a reunir a las mujeres. Yo reunía a las mujeres, pero luego me ayudaban a coordinar las mujeres. Ella hablaba, la Dolores también, una cuñada mía. Había un grupito de mujeres bastante bien, ¿no?, que se movía. Entonces, pues eso, empezamos a dar charlas sobre el aborto. Yo me acuerdo que sexualmente dimos unas charlas que las mujeres, la primera, se avergonzaban, pero al final le tomaron gusto y venían a hablar y les gustaba. Hicimos charlas de esto del aborto, de divorcio, de anticonceptivo, que no me sale bien. Oye, y unas charlas, pero preciosas en ese sentido, que las mujeres las notabas que se iba concienciando a poquito a poco, porque las mujeres eran duras de pelar, de sacarlas a su casa, pero como vieron que se iban consiguiendo cosas, pues sí, y el movimiento democrático, vamos, y yo, perdón, yo era la que iba, yo me acuerdo que iba con mi motillo a la coordinación, que venía tardísimo todas las noches, bueno, todas las noches no, cuando me convocaba, y entonces pues eso, ahí hacíamos cuando conjuntamente se hizo, que ya la Amparo lo ha contado, conjuntamente en todos los barrios de Valencia, sobre la carestía de la vida. Bueno, las mujeres ya estaban concienciadas, un grupo de mujeres bastante bien, ¿no? Y aquello fue, pues eso, hasta en el 86, que yo salí del barrio, en el 86 yo ya no iba al Movimiento Democrático de Mujeres, solo en la asociación, ¿no? Pero que la organización está del grupo de mujeres que se reunía a nivel de Valencia, yo dejé la coordinación, pero iban otras compañeras. Entonces que el movimiento fue grande en esa época, porque era, sabes que era clandestino, no podía decir, a las mujeres no podía decir que estábamos en un movimiento democrático de mujeres. Tú las llamabas, tú decías que era como asociación de vecinos, que como mujeres tenemos esas preocupaciones, que no había libertad, pero ni el aborto, ni la clandestina, ni anticonceptivos, perdón. Entonces que las mujeres era muy importante tener una lucha ahí para conseguir los derechos de las mujeres, ¿no? Teresa Comorera, y bueno, yo vine por los años 70 y algo también, con un niño, ya lo tuvo la niña, y claro, estaba en aquel momento yo en barrios, acababa de llegar a Valencia, y bueno, aunque también estaba militando en otras partes y eso, porque es lógico, en aquellos momentos las personas con inquietudes pues buscábamos dónde podíamos pues expresarnos y hacer, pues buscar a más personas. Una de las formas que teníamos, claro, eran los barrios que estábamos, mi marido y yo también. Y esto era pues, ya que la mujer estaba entonces mucho más que ahora en casa, y una de las maneras que teníamos de la mitad de la población o más son mujeres y muchas se quedan en casa, quedarse en casa pues no tienen la misma conciencia o concienciación de las cosas, como poder expresarse mediante que, claro, nosotras es eso lo que hacíamos, esas mujeres que venían a los actos de la asociación, charlas, cine para niños, se hacían muchísimas cosas. Y cuando había una charla, las mujeres pues que destacaban, que preguntaban algo, decíamos, mira, esta ya es una persona con inquietudes, ¿no? Y entonces, claro, estas personas después hablábamos con ellas, quedábamos. Y yo hacía más ese trabajo también de quedar con ellas
Y lo malo es que decían, ven, pero cuando mi marido se haya ido al trabajo, después de comer, y charlamos. Claro, esas mujeres, hablabas con ellas y les explicabas lo que era un movimiento también interclasista en este momento, ¿no? Que podía entrar todo tipo de ideologías y todo, ¿no? Bueno, menos las muy extremas, lógico. Pero bien, estábamos ahí. Y yo, vaya, pienso que todo ese movimiento es un movimiento vecinal, un movimiento que es necesario, bueno, lo que hacíamos, me refiero, no al movimiento democrático. El movimiento democrático hacía todas esas cosas, porque era una forma de despertar a la mujer. Y meramente tener una guardería no es feminismo, pero sí que ayuda a que la mujer pueda trabajar si tiene una, pero claro, también le ayuda al hombre que se trabaje. Entonces, esto era lo primero, era ir arrancando para poder llegar a que pues, la mujer reivindique lo que realmente le falta como persona de primera clase, como el hombre, que pienso que después de tantos años aún nos falta. Pienso que no se ha terminado esto, sí que hemos entrado mucho más en el mundo laboral, pero muchas veces ha sido más por necesidad económica que por independencia económica y por tener muchos más conocimientos, igual que en el mundo de la cultura. O sea, siempre ha estado la mujer más relegada y este era nuestro trabajo fundamental en el fondo. O sea, llegar a que una mujer se sintiera una persona de primera y sobre todo lo que más incidía entonces era en la independencia económica. Porque ¿cómo vamos a pedir el divorcio cuando una mujer no se va a atrever a pedirlo porque nunca va a tener dinero para poder irse? Porque su marido no le va a mantener siempre. Bueno, esto es otra cosa que era... Pues lo importante era eso, era la concienciación de la mujer. Ella ha explicado los actos y sí que realmente esas mujeres salían y se veían válidas y decían, pues lo hemos conseguido, porque fue un momento en el ayuntamiento que sí que fuimos, estaba el Ramón Izquierdo, sí que hablamos con él, bueno, pero sí que conseguimos la guardería de allí de la Fuente San Luis, una guardería que después era de las que, cuando entró el primer gobierno del PSOE, la Concejalía de Educación y Cultura llevaba las escuelas en Valencia y eran infantiles, estas prenatales infantiles que había en toda Valencia, que las potenciaron más. ¿Qué más hacíamos? Bueno, todo conseguimos, sí, bueno. El ambulatorio. Conseguimos, sí, bueno, bueno, la faena de ambulatorio, eso fue otra. Era ir, también es donde encontrábamos a las mujeres que llevaban a sus niños y el ambulatorio, tanto conseguimos firmas de las mujeres que hablábamos con los médicos también, para que firmaran para poder conseguir un ambulatorio, sitios más dignos, porque allí alquilaban una planta baja, cualquier familia o personas, mujeres mayores solas, alquilaban una planta baja y en una habitación nos visitaban. Entonces era muy denigrante todo eso, ¿no? Claro, ¿cómo hacerlo? Podíamos ir todos, pero las mujeres eran las que estaban más libres para poder hacer eso y que nosotras íbamos a captar mujeres para poder hacer muchas más cosas y poder incorporarnos a la vida social en general y llegar a mucho más, llegar a que se sientan capaces de afiliarse a partidos políticos, que se sientan capaces de estar en puestos de dirección. Es todo eso, es lo que se quiere, ¿no? de una mujer, que sea capaz en su vida de serlo todo y no necesitar a un hombre para vivir. No es que esté contra los hombres, me refiero a que se sepa suficientemente válida por ella misma. Soy Fina Arlandis, vengo de Malvarrosa, pertenecía al Movimiento Democrático de Mujeres cuando se fundó con aquella señora que yo ya la conocía personalmente por el partido y luego amistad había muchísima, y entonces con ella empezamos a recorrer. Ella me planteó el asunto, lo que había que hacer, empezamos a ir por los barrios primero apoyándonos con las mujeres de los militantes del partido, eso fue así. Primero tocábamos a las mujeres que teníamos seguridad, que nos iban a recibir
porque claro, una mujer normal, una ama de casa, no puedes ir y decirle ninguna reivindicación porque es que bueno, no podía ser. Entonces, por ahí empezamos a apoyarnos con estas mujeres. Luego ya, una vez teníamos algunas ganadas, pues es cuando, en Malvarroso concretamente, se creó la Asociación de Vecinos. Fue la primera de toda Valencia que se creó. La dirección, naturalmente, estaba dirigida, aunque no se podía decir, por comunistas. Eso es así. Uno de ellos era el que era mi marido. Pero no se puede decir, naturalmente en el franquismo no se puede decir eso. Por una parte se hizo una cooperativa de viviendas que está todavía, que es una pasada. Luego, el grupo de mujeres que estábamos, que éramos las mujeres, pues las mujeres de ellos poco más o menos, ¿qué forma hay de ganarnos a las vecinas, a las mujeres de Malvarrosa? Yo pensé que lo hice, dar clases gratis de corte y confección, más bien no era, ellas no querían, ¿cómo decirte? No, yo no sabía que iba a ocurrir eso, pero por eso me ofrecí. Ellas no querían aprender el corte y confección, a ellas les interesaba que tú les cortaras la prenda y se la dirigieras y hacerse el vestido. Yo eso accedí porque las tenían reunidas, les hablaba de todo lo que había que hablarles para ganar. Pues bueno, me las fui ganando. Luego también surgió una huelga general muy importante de astilleros, en astilleros del puerto, pero una huelga general que fue, bueno, aquel fue el disloque. Las mujeres de los trabajadores eran intocables, porque siempre han estado muy bien pagadas, los astilleros ha pagado siempre muy bien, ganaban mucho dinero, y eso lo tenían siempre, eso en Malvarrosa, que es donde estaban las viviendas, y están todavía, pues eso no podías acercarte a una mujer a hablarles que van, y mucho menos si te miraban incluso por encima del hombro. Pero no sé si fue por suerte, o porque el caso, en fin, la situación era tan límite, que yo empecé así a hablarles de lo que había que hacer, de esto, del otro, apoyada con otras mujeres, y logré un día determinado, no sé por qué, yo me parece que fue la suerte, o no sé qué ese día me acompañó, las movilicé a todas, éramos 3000, y en ir andando al gobierno civil. Yo en cabeza, pero me tenía que pasar, mi marido no estaba trabajando en astilleros, ni mucho menos. Entonces me pasé por una mujer de un trabajador, para poder subir a hablar con el gobernador, con una comisión del gobernador. Y sí, se logró muchísimo, naturalmente, pero aquello fue un triunfo, para mí la primera, pero para el movimiento democrático, pues fíjate lo que fue movilizar 3.000 mujeres. Pero me refiero que el movimiento democrático de mujeres, tengo que decirlo, y si no lo digo, apoyo de los maridos, los primeros, del Partido Comunista, decías en tu cédula o en tu reunión lo que habías logrado o lo que se podía hacer, eso, y pasaba por alto, no te hacían caso, no lo tomaron en serio, si es cierto. Además que yo que he estado hasta el año 80, yo estuve militando con esta mujer y yo lo decía, las cosas que lográbamos, lo que empezábamos a hacer, las mujeres que se habían agregado y todo eso, y sí, decían sí, pero que no fue reconocido ni por los mismos interesados. Eso ya lo digo porque fue así. Y es verdad, esa espinita la tengo yo, que no fuimos reconocidas por los más interesados que eran el partido. Pues eso, luego pues continuamos haciendo excursiones, viajes. Bueno, Malvarroso que fue un número de mujeres muy numeroso. Entre ellos estaban monjas, algún cura, también, majísimos, que yo, aunque no soy creyente, me refiero, tengo que reconocer lo que eso eran estupendísimos, que por ellos, yo digo, es que por esos curas yo doy la vida, porque nos apoyaban, luego también a nivel de Ateneo, pues hicimos muchas charlas,
apoyadas, me acuerdo que un acto juzgaban a una mujer por adulterio, la juzgaban, fuimos una comisión, pues no sé, no íbamos muchas, de 15 a 20, con una pancarta delante de los juzgados, y bajó el hermano del catedrático Broseta y se adherió a nosotras. Y él fue el que en una de las esquinas, la pancarta, no sé si se acordará, hay una fotografía, que es la fotografía que pusieron en el homenaje que hicieron a las mujeres de los presos políticos. Yo no he dejado, ahora estoy en el movimiento cívico y hay un grupo de mujeres todavía en Malvarrosa, que en fin, que hacemos cositas sin parar. ¿Qué más puedo decir? Pues eso, me refiero que mesas redondas siempre, charlas, las seguimos haciendo el 8 de marzo, en Malvarrosa siempre se celebra esa semana por todo lo alto. En los colegios, en los padres de alumnos, asociaciones, todo nos agrupamos porque estamos todos en contacto y hacemos pues todo lo que está en nuestras manos. Que más, se me pasa mucho por alto, pero es que hace muchos años, lo que yo digo, se ha dejado esto muy tarde. Lo de la asociación de amas de casa, que os jodieron las cosas. Lo de la asociación de amas de casa, pues eso, nos tuvimos que sacar, yo lo conservo, el carné de amas de casa, que eran pues fascistas y fachas, más no poder, es verdad, tenías que bajarte las bragas, como se suele decir, y pasar por donde ellas te decían. Yo cada vez que hacía algo a la asociación de vecinos, pues había que ir a pedir permiso a ellas y ellas al gobierno civil. Unas cosas no lo autorizaban, otras no. Otros nos mandaban incluso a la policía. Cada viaje y cada excursión teníamos siempre los furgones en la puerta de la asociación. Aquella asociación fue muy perseguida porque fue la primera. Y naturalmente ellos no son tontos de saber quién estaba dirigiendo esa asociación. Y en fin, eso, y el carnet pues yo lo conservo, lo tengo de amas de casa, pero lo que pasaba por cada vez que tenía que ir a enfrentarme con ellas tenía que, claro, bajar y disimular las cosas, pero ellas tampoco eran tontas de saber quién éramos y siempre estábamos vigiladas y siempre teníamos hasta, pues eso, confidentes de la policía, siempre en la asociación, siempre había alguno. Me llamo Ángeles Jiménez Garrido. Soy de la asociación de Benimaclet, ¿vale? Bueno, pero te explico. Yo me fui 7 años a Alemania después de casarme y cuando vine en Alemania pues estaban las cosas bastante bien y tal. Cuando vine empecé a darme cuenta que allí en Benimaclet pues el barrio era... Y yo empecé así a hablar con mis hermanas, que yo no sabía que ellas ya estaban en el MDM. Bueno, en el MDM no, ellas en principio estaban en el Partido Comunista. Yo no lo sabía porque claro, yo venía de allá, allí en Benimaclet, quiero decir, todavía no estaba, quiero decir, no se podía decir que eras... Pero yo no lo sabía y entonces yo sí que empecé a decir, pues fíjate cómo está Benimaclet y esto, lo otro, lo más allá, tal. Y mis hermanas me dicen, bueno, pues haz algo, ¿por qué te pones tú así, tan así? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no vas a una asociación? ¿Por qué no? Y entonces sí que ellos habían creado, pero que además eran todos habían venido a Benimaclet, pero todos habían terminado ya una carrera, es decir, era gente que había estudiado, que tal y que cual, y ellos sí que hacían algunas cosas. Y entonces, de alguna manera, ¿cómo os diría yo? Claro, como yo era de allí de Benimaclet y tal, pues me dijeron mis hermanas, oye, pues ves la asociación esta que estamos y tal, y puedes... Y entonces ya entré yo
no sabía nada, pero entré yo ya y me gustó tanto, quiero decir, todo lo que teníamos que decir, porque íbamos, y lo que vosotras estáis diciendo, le decíamos, estábamos allí diciendo, esto no puede ser, esto está todo muy mal, tenemos que arreglarlo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y yo de alguna manera me cogieron, como si dijéramos, de la persona que no, porque yo entonces no tenía ningún estudio, ni tan siquiera me habían dado en aquel tiempo, ni tan siquiera y me dijeron, pero tú, a partir de eso, yo ya empecé y me di cuenta pues que tenía que estudiar, que tenía que hacer cosas, y gracias a todo esto, yo estoy muy agradecida con la gente que vino, ¿no? que me dio, que hizo que yo, en fin, hiciera todo lo que podía por las asociaciones y todo eso, pero yo tuve para mí fue una cosa increíble, porque hizo que estudiara, que me sacara una carrera y que pudiera, y todo eso lo hice porque la gente que estaba conmigo y todos los que estaban allí en Benimaclet y eso me decían, no tienes, aparte de que estábamos, que tenía que estudiar, que tenía que hacer esto, y bueno, y eso tenía yo ya 2 hijos y casi, y fue para mí lo mejor que me ha pasado, lo mejor.